Hola amigos y amigas en el barro, acá estamos en una nueva edición, hoy con Claudio Burmindo, periodista, te presento como periodista. Periodista, sí, de toda la vida, De 40 y pico de años. Periodista de los que quedan pocos, digamos. Sí, somos viejos, querés decir, que es No, una verdad. no, pero No es periodista cierto. de verdad. Los periodistas de cuando existía el diario, el papel y ese tipo de cosas que ya han ido quedando. ¿Y cómo fue la transformación esa del periodismo analógico al digital, si querés? Y fue complicada, yo la viví en Brasil más que acá, ¿sabes? Porque yo me fui a Brasil, trabajaba desde el 83 que soy periodista, y en el 2012 me fui a Brasil. Estaba dirigiendo el diario Perfil con una persona muy querida, un tal Zunino. Te puedo preguntar por él después. Bueno, lo que vos Porque quieras. hay acá mucha audiencia que es la audiencia Lo de que vos, mi viejo, claro. Así que lo podemos recordar en un rato. Con Eddie hicimos el diario Perfil. Sin Eddie no se hubiera hecho ese diario. Y después de estar 6 años me propusieron ir a Brasil dentro de lo que era la empresa Perfil y me fui a dirigir lo que era el grupo. Allá la editorial se llamaba Caras, porque es una sociedad entre Editorial Perfil y el grupo Abril, que es el grupo más grande de revistas de Brasil y uno de los más grandes de Latinoamérica. Y bueno, se hacía Caras allá y la transición me tocó cuando estaba allá. Yo estuve 8 años. Entonces me pasó una cosa muy curiosa. Yo vuelvo en 2019. Yo estoy atado a los Zunino. Mi vida está atada a los Zunino. ¿Por qué? Porque Eddie estaba dirigiendo noticias. Entonces, en el 2018. Y yo vengo el 1 de enero del 19 porque Eddie se iba a hacer cargo de toda el área digital. Claro, que fue su nueva tarea después de Noticias. Exactamente, después de Noticias, que involucró también la radio, se involucró en todo. Y yo vine a quedarme con ese espacio que había armado Eddie en Noticias. Yo había estado en Noticias unos años antes como subdirector con Gustavo González, Claro. otro gran amigo de Eddie. Y Noticias se está digitalizando también, porque se estaba era el proceso digitalizando. de, si bien es una de las pocas revistas en papel, En ese momento se estaba apostando mucho al cambio para lo digital. Y yo había pasado por eso en Brasil, que fue un cambio muy abrupto. Entonces cuando llegué acá, y ahora vuelvo un poco a Brasil, pero cuando llegué acá yo les decía a todos, esto viene muy rápido, porque en Brasil en el periodismo, y en otras áreas también, pero particularmente en el periodismo, es como que se da antes todo. Entonces es como estoy viendo el futuro, les decía, porque empezaba a ver, al poco tiempo de estar acá, que se iban repitiendo algunos patrones que yo había pasado en Brasil. Por ejemplo, vender 400.000 ejemplares de una revista a vender menos de 100.000 rápidamente, porque todo pasaba para lo digital. La gente dejaba de leer revistas. Y en 3 años sucedió eso. Fue muy rápido. Por supuesto que el proceso se inicia antes, pero cuando vos lo viste, lo tuviste enfrente y lo empezaste a padecer, broma, ahí de repente parece. De golpe. Y se vino todo junto, ¿no? Todo junto. Y en 3 años, ya te digo, a menos de 100.000, la publicidad bajó al 20%. Además, los costos, los precios de la venta publicitaria en papel eran muy distintos a lo de la web. Aún se mantiene eso, nunca se estableció bien. La web nunca se impuso, lo digital nunca se impuso como un lugar donde se pudiera cobrar la publicidad lo mismo que en el papel. Claro. Con lo cual, cuando estabas en el papel, vos podías mantener equipos que ya no los podías mantener en lo digital. Era imposible. Por ejemplo, una de las cosas que se perdían eran las investigaciones. Las investigaciones son muy caras. Salen caras. O sea, me acuerdo a mi viejo reclamando que se hicieran investigaciones y el problema es presupuestario. Grandes peleas presupuestarias, ¿no? Con el área comercial. Si exactamente. Querés. Pero bueno, ese cambio lo vi en Brasil y así fue como la editora Abril, la más grande de allá, que tenía, no sé, 30 revistas de las líderes de mercado, en 2 años de golpe vendió la mitad de las revistas. Y hoy ya casi no existe, quedan 5 o 6 revistas bellas, ¿no? Es una de las más vendidas era en su momento y más prestigiosas de Latinoamérica, como News Magazine. Bueno, todo eso se fue desapareciendo. Llegaste acá y eras un gurú, les decías lo que iba a pasar el año siguiente. Sí, pero el problema, ¿sabes cuál es? Manu, vos podés saber qué es lo que va a pasar
pero no tenés herramientas para evitar la parte mala de ese cambio. Entonces yo algunas herramientas traje, ¿no? Yo sabía que lo que te hacía estirar un poco la vida útil eran los eventos. O sea que lo más importante pasó a ser la marca más importante que el contenido. Entonces vos a partir de la marca, aprovechando el prestigio de una marca, podías armar de distintas cosas, como eventos. Tal es así que en el año 19, cuando vengo para acá, se cumplían los 30 años, a fin de 2019, los 30 años del lanzamiento de Noticias. Entonces, con esa excusa, muy válida, se hizo un evento por mes, desde marzo hasta diciembre, que el último evento fue un gran evento en el Teatro Colón, con 1.700 Suelen invitados. ser buenos eventos los de fin de año de noticias. Exactamente. Y ahí es donde uno puede recaudar para pagar lo que el papel te fue dejando de aportar. A pérdida, ¿no? Exacto. Y allá, si bien dirigías un medio y no solamente no te dedicabas solo a la política, ¿no? Pero, ¿qué diferencias hay entre narrar, hablar de política, la rosca, si querés, en Argentina y en Brasil? Es muy distinto. ¿Cómo lo viste? Es muy distinto. Primero porque el periodismo en un punto es muy distinto. Los brasileros, y eso siempre, la verdad siempre lo recuerdo y lo añoro un poco, que va más allá de cualquier tipo de crítica, ¿eh? Simplemente es descripción de cosas. El brasilero es muy profesional. Yo llegué allá pensando, nosotros sabemos más que eso, nosotros les enseñamos. Y en parte es cierto, para algunas cosas, el periodista argentino es más vivillo, más pillo, digamos, ¿no? más pillo. Porque tiene también que sobrevivir en este ecosistema porteño. Exactamente. Tiene que ir como todo el país, todos en las distintas áreas tienen que sobrevivir. Y eso te lleva a veces a tener que agudizar y encontrar estrategias para cada Además situación. del conocimiento que tenés sobre una materia, encontrar estrategias. Allá son extremadamente profesionales. Por ejemplo, vos acá, desde hace mucho tiempo, en las radios, vos es el tuteo. Las malas palabras son una cosa muy habitual, están desde hace muchos años. Allá vos no escuchás malas palabras, no las dicen. Los periodistas no dicen malas palabras, son muy formales, hablan de lo que saben, no opinan, no son editorialistas, todo es información. Tienen el dinero para hacerlo. Claro. Y hay algunos canales, en lo que respecta a televisión, que son más barderos, digamos. Pero porque ese es el negocio de ellos. Pero en general es los un que tienen prestigio y reputación son hiperprofesionales y hay menos periodismo de opinión. Yo hace poco leí un informe, no me acuerdo exactamente la cifra, pero cerca del 60% de lo que se escribe en Argentina y se publica es opinión, más que información. Andaba por ahí, no me estoy equivocando mucho. Viene por ahí. En Brasil es totalmente diferente. Los que opinan son tipos que hace 30 años están opinando, no son los que conducen un noticiero, sino que son los columnistas, no llegan a conducir, no llegan a ser directores de medios gráficos, son columnistas y muy prestigiosos. Tienen mucho prestigio en general. Y esto acá también tiene que ver con la crisis económica, porque el 60% es opinión y el 40% es información, porque la información cuesta plata. Claro. La opinión, cualquiera de nosotros puede opinar de lo que quiera. Después también se ven los resultados. Hay quien nada. Sí, opina mejor y peor. Digamos. Exactamente. Pero bueno, en Brasil hay una gran diferencia en ese aspecto. No te cuento las radios, en cuanto a la formalidad, la cantidad de información que manejan, los esquemas son muy, muy, muy profesionales. Y hay, por ejemplo, acá hay, ¿cuántos canales de cable hay acá? 7, 8, 10, cada vez hay más de noticias. De noticias, ¿no? Sí, cerca de 10 de ver. Allá son 2. Y no se mueve de ahí, son siempre los mismos. Por lo general, las cadenas como Globo, que mantiene canales de noticias, tienen mucho dinero para mantenerlo. Entonces tienen los canales de noticias allá, como por ejemplo Globo News, son espectaculares. Entonces ellos te hacen un programa, me acuerdo que salía los viernes a la noche, ahora no recuerdo el nombre del programa. Lo conducían desde San Pablo, pero paralelamente tenían una persona en Manhattan, una en Israel y una en España, que estaban co-conduciendo con cosas, por ejemplo, los decorados, donde lo hacían en sus casas.
pero con equipos muy avanzados, ¿no? Y tenían atrás una biblioteca. Y esa biblioteca se replicaba, era la biblioteca de ellos, pero se las construía el canal y eran exclusivas, no podían aparecer con esa imagen en otro lado, personal, nada. Entonces, son claro, cosas es muy... una estructura completamente distinta. Completamente. Me avisan, Claudio, por cucaracha que tenemos que hacer una pausa. Pedimos un café y seguimos charlando. Dale, Gracias. buenísimo. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. Bueno, seguimos con Claudinho, así te decía el número 1, así que vamos a, Eddie me decía, a dejar Claudinho. vivo el apodo. Estábamos hablando de los periodistas brasileros, la estructura de medios. ¿Qué periodistas argentinos se parecen a ese prototipo de periodista brasilero que contás? Carlos Pagni, Jorge Liotti. Jorge Liotti es lo más parecido a un periodista. No sé si él lo sabe, tuve la suerte de trabajar con él en el diario Perfil. Bueno, para mí Liotti es uno de los mejores editorialistas que hay hoy por hoy. Jorge Liotti es lo más brasilero, si querés, un brasilero que habla español es Jorge Liotti. En todo, en sus formas, en el rigor de la información que maneja. Yo creo que ellos son y Pagni también maneja más primicias. Allá no hay tanto columnista con mucha primicia. Pagni las tiene. Liotti analiza más, tiene sus primicias, pero analiza más desde el diario La Nación la actualidad. ¿Pero eso por qué? ¿Es porque la información oficial baja por canales oficiales y no hay tanta conversación tras bambalinas entre política y periodismo? Exactamente. En Brasil no hay eso, porque además acá los diarios, todos los medios nacionales se hacen acá donde está la sede del gobierno y todos los políticos. Claro. En Brasil se hacen muy lejos, es San Pablo o fundamentalmente, sí, ¿no? Lo más grande. San Pablo y Río, pero más San Pablo. Y no hay en Brasilia. Claro, tienen corresponsalías en Brasilia, pero están aislados. Están lejos de, digamos, del están lejos. Los grandes columnistas están lejos, no se toma café con los políticos. Por ahí se toma más café con los jueces, aunque también andan por allá, pero los jueces se mueven un poco más. Sí, los empresarios, ¿no? En todo lo que tiene que ver con empresarios, todo está en San Pablo y ahí tenés más acceso a esa información, a lo que es económico. Pero lo que es político, claro, al estar la capital en otra ciudad, te cambia todo. Sin embargo, ahí, dentro de la política, bueno, en la política hay muchas similitudes. Como digo que hay diferencias en el periodismo, en la política hubo muchas similitudes. Lo hablábamos antes de empezar el programa, ¿no? Cosas, Bolsonaro, Milei. Bolsonaro, Milei. Te iba a preguntar de eso. Vos decís, no se usan malas palabras en Brasil. ¿Cómo procesó el periodismo brasilero una figura como Bolsonaro que fue disruptiva? Una de las primeras figuras de esta época, a lo Milei y a lo Trump. Bolsonaro, yo digo, Milei es un producto de lo que hubo antes, ¿no? Si no, difícilmente un Milei hubiera llegado a ser presidente. Bolsonaro fue producto de Lula, exclusivamente distinto. Lula, un tipo muy popular que llegó a Brasil a un lugar, en realidad fue, como la gente lo debe saber, Fernando Henrique quien arranca con todo eso y Lula lo mantiene. La gran diferencia entre la política argentina, gran diferencia, la mayor, entre la política argentina y la política brasilera, es que quien llega, aunque es de la oposición, totalmente opuesto en la ideología, mantiene determinadas cosas. Claro. Allá se mantienen, hay políticas de Estado en serio, que se mantienen, empiezan los gobiernos a lo largo de los años. Entonces, bueno, Bolsonaro continuó con muchas de las cosas de Lula. Dilma, en este caso, Lula, Dilma, pero digamos del PT. Ahí. Te voy a frenar un cachito, sí. Que viene. Buenísimo. Claudinho. Buenísimo. Café Preto, gracias. Se dice. Café Preto, sí. Preto, muy bien. ¿Tiene azúcar esto? No sé si ya viene preparado. No creo que venga preparado. Bueno, ahora si pedimos nos azúcar. Pero con Bolsonaro llega, y yo jorobaba que soy el primer exiliado. Gracias. Soy el primer exiliado. Yo soy de la. Independiente, así que sin azúcar. Entonces esta es tu taza. Era mi taza y amargo. Muy bueno. Bolsonaro marca un cambio en la política en un sentido.
A mí me sorprendían, llego en el 2012, me sorprendo con algunas cosas. Es muy interesante para entender lo que viene después. Esto de las políticas de Estado. Yo escuchaba en la radio que estaban proyectando cosas que se iban a inaugurar 15 años después, y se inauguraron 15 años después, las continuaron. Proyectaban cosas que iba a cortar la cinta a otro gobierno. Y lo sabían, y una cosa normal, eso era una cosa normal. Pero en Brasil, yo estaba en San Pablo, que es, digamos, el centro más de mayor evolución y ebullición, las dos cosas, de Brasil, San Pablo. La gente no habla de política. En las oficinas. En el laburo no se discute política. Se habla de fútbol. Pueden decir, viste lo que hizo, un comentario sobre un hecho en particular de algo, pero no se discutía. Que tiene que pasar algo muy trascendente. Sí. Para que sea tema de conversación. El mensalón, pero yo llego y Dilma voltea a 6 ministros de su gabinete por el mensalón. Los echa por una sospecha de corrupción. Eso acá no hubiera pasado nunca. Un presidente sacando a 6 ministros de golpe porque están sospechados de corrupción. No pasaría. Acá igual pasan cosas todos los días, no es así en Brasil. No, nada que ver. Nada que ver. Es mucho más tranquilo. Pero ¿qué sucede? No se habla de política hasta la llegada de Bolsonaro. Lo que hace Bolsonaro es que sin insultos, pero por sus formas, que son insultantes también en agresivas, empieza a hacer que el brasilero tome la política de otra manera. Y se arma un Boca River ahí, ¿no? Claro. 50 y 50. PT, Bolsonaro. Que era un movimiento nuevo. Si bien el tipo, viste, que hacía tiempo que trataba. Sí, pero logró polarizar. Logró algo que también es muy interesante desde la comunicación, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí la gente empieza a hablar de política en los trabajos, en los bares. Se arma una grieta y lo fue asimilando de a poco. ¿Y cómo repercute eso en el periodismo? En el periodismo con mucha desorientación. ¿Por qué? Porque por naturaleza en general a los periodistas brasileños no les gustaba Lula. En general, más allá de que hay a favor y en contra, ¿no? Pero mucho menos les gustaba Bolsonaro. No así Fernando Henrique. Con Fernando Henrique vos podías votarlo o no. O podías apreciarlo como periodista o no. Pero se lo respetaba de otra manera. Era alguien que tenía un consenso generalizado. Bueno, de hecho, Lula mantuvo contacto con Fernando Henrique y fue quien posibilitó, de alguna manera, la vuelta de Lula al poder en contra de Bolsonaro. Uno de los ideólogos en cuanto a qué es lo que había que hacer para terminar con Bolsonaro, porque era un disparate muchas de las cosas que hacía, fue Fernando Henrique. Pero bueno, recién ahí la gente, entonces lo fue digiriendo de a poco. Ahora, te decía que había otro fenómeno muy parecido, por eso ver el futuro, porque pasan antes, 3, 4 años antes, por cuestiones económicas, por la dinámica de la historia, por lo que vos quieras. ¿Sabés cuánto dinero invirtió Bolsonaro en su campaña? No tengo oficialmente. Sí, bueno. No, oficialmente. Lo que se puede medir. 700.000 reales. Era nada. Todo en redes sociales. Que Bolsonaro vio antes que nadie, los hijos de él, particularmente, que manejaron esa parte, que la cosa estaba en las redes sociales. Claro, en el año 2018. 2023, que no veías un cartel en la calle, pero te aparecía. Y Bolsonaro estaba en todas las redes sociales. Adentro de tu casa todos los días. Y Bolsonaro llega a ser presidente por las redes sociales y sin inversión publicitaria. Y es un poco lo que después pasa acá con Milei. Las mismas características de políticas y las mismas características de campaña. Entonces, siempre digo, nos parecemos mucho más de lo que creemos a los brasileños. Ahí marcaste una similitud entre Milei y Bolsonaro, sobre todo más estratégica, macro. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Si tuvieras que pintarlos un poquito cada uno. Son muy parecidos, pero muy parecidos, porque esto es insisto, quiero hacerlo como una descripción, no como una crítica. Pueden decir cualquier cosa con tal de lograr un objetivo. ¿En qué se diferencian? Yo creo que ellos se diferencian por el entorno. Aquí hay una oposición muy diferente a la de Brasil, mucho más activa.
al igual que la gente, la oposición, los políticos, son de generar permanentemente. Allá es mucho menos. Allá, en todo caso, los enfrentamientos son con la justicia, tanto de Bolsonaro como lo fue de Lula, ¿no? Entonces es otro tipo de cosas. Se diferencian en las estrategias en cuanto a la virulencia de los discursos, pero a las propuestas, en cuanto a propuestas se parecen mucho. En cuanto a modos, en cuanto a desconocimiento de la política, se parecen mucho. En cuanto a la intuición, y que esa disrupción hace que los jóvenes, tanto en un caso como en el otro, los hayan seguido. Claro. Lo que sí acá, cierta imagen de rebeldía que inspiran, ¿no? Sí, los jóvenes. Les gusta el romper con todo por distintos motivos. Allá porque les cae simpático, acá porque están podridos de todo lo que vieron antes y se sintieron defraudados por un montón de gente. Allá hay gente que se sintió, no sé, que no le gustaba Lula, simplemente. Es así, más que sentirse defraudado. Porque hasta aquel que no le gustaba Lula le reconocía cosas a Lula y no le perdonaba tal vez lo de la corrupción, ¿no? Que bueno, fue muy discutido también, lo que se pudo probar, lo que no se pudo probar. Pero en esos aspectos hay algunas diferencias entre Milei y Bolsonaro. Antes de meternos en Milei, que te quiero hacer alguna pregunta sobre la coyuntura nacional, estamos en medio de un proceso electoral recontra complejo, distinto, muy sorpresivo, con mucha carga de incertidumbre. ¿Cómo es el trabajo de un periodista las semanas previas a la elección? Digo, más allá de lo que vos podés producir, ¿cómo construís esa producción? ¿En qué fuentes te basás? ¿Qué mirás? No sé, observás la calle, hablás con los taxistas. Digo, ¿cómo vas tratando de medir ese pulso y ese clima? Muy interesante. A diferencia de lo que pasaba hace unos cuantos años atrás, la fuente fue perdiendo valor. La fuente miente. Antes te decían la verdad. ¿Me puedo sentir aludido como encuestador? No. Bueno, digo, te puede afectar a vos como encuestador. Lo vas a ver. Y la gente también, como encuestador, te puede afectar. Que la gente también se convirtió un poco como los políticos. Los políticos surgen de la sociedad en la que vivimos, ¿no? También le mienten a los encuestadores. Especulan un poco, ¿no? Especulan un poco. Pero eso lo sabés vos. Todos tienen su estrategia. No, pero no nos corramos, que está bueno lo que es. Las fuentes ya no son lo que eran. Entonces, nada, es recorrer, saber leer climas. Hoy para hacer periodismo político es más importante ser sociólogo que politólogo, porque vos tenés que saber leer climas. Y en definitiva, hoy no hay secretos. Eso tiene que ver también con las redes sociales, la forma de comunicar. Todo se filtra, todo aparece por algún lado. Entonces tenés que estar atento a toda esa telaraña que cubre a la política, más que a lo que te dicen los políticos. Y después, bueno, basarte un poco en la experiencia, porque las historias se repiten. Todo parece nuevo, ¿no? Pero mirás para atrás 5 años. Sí. Yo decía en la radio la semana pasada, ¿a qué te huele? Vos sos muy joven, pero bueno, 40.000 millones de dólares. ¿Cuándo eran 40.000 millones de dólares? ¿Qué te recuerda? El blindaje de la Rúa, 40.000 millones de dólares. Sí. Estados Unidos. Un tembladeral que se iba a resolver con eso. De hecho, generó aquella famosa cadena nacional, qué lindo es dar buenas noticias de la Rúa. No llegaron los 40.000 dólares, nos hundimos. Dependíamos de los 40.000 dólares para zafar. Pasaron 25 años de aquello, 26 años. Cambiaron las palabras, los eufemismos, ¿no? En lugar de blindaje, salvataje. Exactamente, pero es lo mismo. Claro, de la Rúa no tiene nada que ver. Es todo lo contrario, es todo lo opuesto a Milei. Era todo lo opuesto. Pero sin embargo, las mismas cosas, los mismos detalles. Entonces creo que hay que mirar mucho el pasado, porque yo creo que es uno de los problemas que tenemos, que existen en la política y en la sociedad en general. Se van repitiendo las cosas. Claro. Entonces, pero vivimos en un presente continuo, ¿no? Con un estrés muy difícil de sobrellevar. Pero ¿cuántas crisis pasamos? ¿Cuántas veces hemos quebrado? ¿Cuántas veces se terminaba el mundo? ¿Cuántas veces es la elección más importante de la historia? Y todas. Te hago la última, Claudinho. ¿Es la elección más importante de la historia, la del domingo, o qué se juega? No es la más importante de la historia, pero creo que es una de las elecciones, es una elección muy importante en materia de gobernabilidad. Porque no es solamente quien gana, quien pierde, un poco más, un poco menos. Obviamente el gobierno, esto es sabido, tiene que tratar de conformar un tercio, no va a llegar con lo que tiene. Tiene todas las de ganar porque viene de parte de una base muy
exigua, entonces va a sumar. Ahora, sin duda, en las últimas semanas Milei cambió. Eso está clarísimo. Ya este Milei no tiene nada que ver con el Milei de hace 3 semanas. Sabe que si le sale mal esto, no llega al 27, de alguna manera. Por el tercio, un impeachment. Ahora, está cerca de conseguir ese tercio con las alianzas, con lo que le apoya el PRO, con los acuerdos con gobernadores. Sabe que le va a costar dinero, pero es muy importante en eso, porque sí, realmente, yo no recuerdo, no digo que no haya sucedido, otra elección de medio término que se ponga en juego la gobernabilidad como en esta. Yo creo que ahí sí, la cantidad... La diferencia, es cierto. En otras, bueno, la iba a pasar mejor, peor. Acá imagínate lo que puede pasar si le va muy mal al gobierno. Lo que no sabemos es qué puede pasar si le va muy bien. Pero hoy por hoy parece poco probable que sea así. Le puede ir bien, muy bien, difícil. Entonces, no es la más importante, pero o tal vez sí sea la más importante, pero como no quiero caer en ese error de que siempre es la más importante, realmente creo que es muy importante. Y que como gurú ahora te pregunto, ¿qué ves para el domingo? El gurú sos vos. No, vos sos el gurú, viniste a la Argentina. Yo, tenés razón. No, yo veo que en las últimas 2 semanas el gobierno logró repuntar un poquito, una pequeña brisa, está volviendo a instalar un poco la agenda, había perdido la agenda, sí, definitivamente, de manejarla a gusto y piacere, a perderla por completo y se la manejaba toda la oposición. Y hace 2 semanas que con todo esto del préstamo de Estados Unidos y otras cosas, también con Expert, es parte de la agenda. Sí, sí. Pero bueno. Pero por lo menos pudo resolver una crisis, ¿no? Que no podía. Pudo hacer que una brisa venga a favor. Pero creo que mucha gente va a ir a votar, que no fue el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, pero que se asustó, y creo que va a haber más gente votando. No van a explotar las urnas de voto, pero va a haber más gente. Un poquito más. Y aquel que no quiere al kirchnerismo va a ir para el lado de Milei, y que puede estar, mira, vos crees que sea... Yo creo que va a estar alrededor del 36% Milei, una cosa así. Eso me dio mi última encuesta, así que... Te juro que no lo sabía. Creo que va por ahí. Creo que va por ahí. O sea, y después, bueno... Muchas veces la racionalidad se cruza con la emocionalidad de los argentinos, que descompagina todo. Y otra cosa que vos la debes saber mucho mejor que yo, seguro. Creo que en estas elecciones, en general siempre pasa, pero que en estas elecciones más que nunca se va a decidir el voto mucha gente el día de la votación. Sí, totalmente. No sabe a quién votar. Totalmente. No saben quiénes son los candidatos. No sabe. Y no quiere esto, no quiere aquello, sí. Pero si no, ¿qué hago? Hago esto. ¿Por dónde sale? Está difícil. Entonces creo que está difícil. Bueno, Claudinho, gracias. Un gustazo fue. Un gustazo, cuando vos quieras.